Vos sabés que veo a algunos compañeros que dicen, pero esto, lo que pasó y entonces ahora este muñeco se va a quedar. Este muñeco es Milei, ¿no? Sí, sí. Sabés que primero el peronismo no hizo una mala elección. Si sumás todos los votos peronistas. Para eso hay que sumar los votos del gobernador de Salta, por ejemplo, que no lo sumaste en ningún lado. Hay que sumar los votos de Mendoza, del Frente Justicialista, los de Infran, que no se sumaron, los de Misiones. ¿Cuántos del votos del Frente Renovador son peronistas? Por lo menos la mitad. Hay que sumar los que sacó el intendente de Río Grande. Perdimos en Tierra del Fuego, pero el segundo y el tercero, los dos peronistas, superaron ampliamente al libertario. Tenés que sumar los cordobeses. Tenés que sumar parte de los votos de Burlando. Algunos dicen que todo lo que votó a Burlando son peronistas, sacamos el 2,8. ¿Cuánto de los votos de Randazzo son peronistas? ¿La mitad? ¿Un cuarto? ¿Todo? Bueno, no lo sabemos. Tenés que sumar los votos de Samé, los votos de Cuño, los votos de Grey. Cuando sumás todos esos votos, resulta que, bueno, te tenés que poner de acuerdo cuánto sumás de cada uno, pero vas del 43 al 46% de los votos. O sea que si pasaste el 40 y tenés diferencia de 10, estás ganando en primera vuelta. Si sumás más del 45 y ellos no llegan al 45, ganaste en primera vuelta. Lo que no estás ganando es el balotaje, hoy. Claro. Ellos tienen el 50 más un voto y a nosotros hoy, sumando todo lo que quieras, no llegas al 50 más un voto. Pero faltan 2 años. Faltan 2 años de un desastre macroeconómico porque nada cambió que ameritó que viniera el fondo a ayudar y que viniera el séptimo de caballería a ayudar. Vos no sabés lo que es el séptimo de No caballería. lo sé, pero dispuesta a aprender, a ver. Cuando éramos chicos, tampoco porque es chiquito, pero el papá sí. Había unas series de televisión donde los pueblos originarios, los indios, rodeaban a los colonos y ya los estaban por masacrar a todos. Y ahí se escuchaba la trompeta y llegaba el séptimo de caballería Ujú. del ejército que había ganado la guerra civil, que era el del norte, y eso salvaba con el coronel Castro. Después se armó un lío bárbaro y en la última batalla perdió. Pero ese es famoso en Estados Unidos y es famoso por la serie también. Claro. Entonces el séptimo de caballería era el que te venía a salvar. Y llegó el séptimo, y es el típico de las películas de Hollywood, viste que al final... y acá ese fue el pibe Scott. Pero si llegó el séptimo de caballería para el gobierno es porque estaban haciendo las cosas mal. Porque si estaban haciendo las cosas bien no tenía por qué tener problemas. Y esas cosas que estaban haciendo mal las siguen haciendo mal. Las ventas la semana pasada fueron muy malas y hoy no creo que hayan empezado mejor por lo que vi por Corrientes, lo que vi acá en el microcentro. Esto está difícil. No, pero está bajando la tasa de interés. Sí, pero ¿para qué vas a sacar un crédito si no vendes? Y vos sabés que las familias argentinas, en el orden de 10 millones de familias, 10 millones, Ujú. hay 11 millones, o sea que hay 10 que de alguna manera son clientes de los bancos, 11, 12 millones, habrá ahora un poco más, 11 había antes, ponele que haya 12 y pico. Hay 10 millones de familias, algunos pueden estar repetidos porque está la esposa y el esposo, y bueno, van con su apellido de soltero. Pero que entre las 10 millones tienen créditos tomados, las familias, por 60 billones, 60 y 12 ceros, de pesos. O sea, que es un numerito. Es un numerito. O sea que tenés una cantidad importante. Vos calculá que todo eso te da por familia, si vos hacés la cuenta, son datos del Banco Central,
de acuerdo a la tasa de interés que pagaste, la tasa de interés que vas a pagar, que bajó, pero ahora te toca pagar el capital porque antes pagaste solo intereses. El 2,5, 3%, y te da alrededor de 150.000 pesos de interés. Tenés que pagar otro tanto de capital, porque tenés que empezar a amortizar el capital, que está en los créditos son a 24 meses, más o menos, otros 150.000 o un poco más. O sea que estás entre 300 y 400.000 pesos que tiene que poner la familia para pagar el préstamo que ya sacó. Sea de tarjeta, sea personal, sea todos los créditos. No, para alimentos también. Que todo, muchos todo, están usando, sí. crédito que haya. No estoy pensando para qué lo sacaste, sino que lo sacaste. Puede ser crédito de la tarjeta, porque dice, puede ser un crédito personal, o si sacaste un crédito hipotecario para financiar tus gastos, por ejemplo, comprar comida. Claro. Eso es la aplicación del crédito. Estoy hablando cuando vas al banco, Sí, sí. porque estos son datos que tiene el Banco Central, vos lo mirás. Ahora, si un tipo gana 1.200.000, 1.500.000 y pagar 300.000 de interés y capital no tiene manera. Porque aparte tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar los servicios, ahí se te van otros. Se te va un 500 como nada. Y no podés vivir con lo que queda, de ninguna manera. Y eso es lo que está pasando. Con lo cual vos podés bajar la tasa de interés, pero no le vas a resolver que saquen crédito para consumir por ahí. Esa parte ya se agotó. Con lo cual la economía va a estar muy difícil que reactive por el lado de la demanda, por el lado de, no, tengo que comprar una casa, no de más. Bueno, algo se va. Si la tasa de interés está un poco más barato, algo te va a dar. Alguna cosa vas a... Pero eso no va a mover el mercado como para que... Conclusión, todo lo que estaba mal sigue estando mal. Si el gobierno hizo una elección de 40, 41 puntos, no es que hizo una elección de... ¿Está bien? Está bien, juntarle todos los que hubiesen votado a los libertarios, los votos de López Murphy, los votos, bueno, llegan al 45, 46, 47, juntando un poco más con los radicales, con esto, con aquello, llegan pasan el 50. Tienen que juntar todo para sacar el 50. Tienen que juntar todo. Si no juntan todo... Pero hoy, como con la elección que hizo el peronismo, si ponés todos los votos peronistas como tenés que poner, no estamos lejos de eso. Y como ya dije, podés ganar en primera vuelta de acuerdo a lo que pase con ellos. Y entonces es obvio que hay que reformular cosas, pero no es destruyendo todo. Y el no destruir todo significa, mire, juntemos al gobernador de Salta con Cristina, que es el gobernador, juntá a Máximo con el gobernador de Santa Cruz. Porque si vos sumás los votos de Santa Cruz, también sacaste el 50%. Si es solamente Fuerza Patria, ganó ahí. Pero si le sumás los otros 15 puntos, llegaron al 50%, que sacó el gobernador. No, pero ¿cómo vas a juntar a Moreno con Kicillof? Bueno, si resolviste cuál es la inserción internacional de la Argentina, si no la resolviste ahí es muy difícil, porque nosotros tenemos que reindustrializar la Argentina y esto, si se quejó hasta Mercado Libre, mirá el nombre que tiene, Mercado Libre, y se quejó... Quiere la intervención del Estado. Se quejó, protestó todo el tiempo por lo que hacíamos nosotros. Y ahora resulta que defiende el trabajo de los argentinos, y eso se llama Administración de Comercio. Ponerle el nombre técnico que quieras, pero se llama Administración de Comercio. Y estoy de acuerdo que hay que defender el trabajo de los argentinos y hay que hacerlo crecer. Por lo tanto, hay que reindustrializar la Argentina. Y para eso no hay que comprarle a los chinos lo que se fabrica acá. Hay que hacer, hay que ponerse de acuerdo, hay que hacer... Ahora, lo que no se fabrica, ellos no tienen soja, suficiente, le vendemos la soja, le vendemos el maíz, le vendemos el aceite, le vendemos la carne, le podemos vender un montón de cosas. Y podemos comprar un montón de cosas que no se fabriquen acá, como hacen todos los países serios del mundo, y entonces haces crecer la fábrica de Argentina, y si algo se empieza a fabricar, lo hablarás. No significa no tener comercio con China, significa dónde va a estar tu interés. Tu interés está en recuperar Malvinas,
la presencia argentina en el Atlántico Sur. Recuperando Malvinas, recuperamos el 25% de la superficie argentina que hoy tienen intrusado los ingleses. Y después tienen trabajo todos los que quieran trabajar sin reindustrializar la Argentina. Todo, ¿eh? Y no hay ningún inconveniente. Resuelto eso, que nos ponemos de acuerdo, y ahí no tenemos que... tienen que hablar lo mismo que en la CGT, que vamos a hablar con el amigo. Bueno, hablarán los gordos con esto, con aquel, se pondrán de acuerdo todos. Uh-huh. De hecho, eligieron una conducción. Te puede gustar más, menos. Voy a escuchar atentamente porque ustedes son los expertos y son mi amigo. Pero bueno, de alguna manera demuestran que pueden transitar. Bueno, lo mismo hay que hacer en el peronismo, pero nos ponemos de acuerdo. Porque si China te va a dejar sin industria, no, pero te va a mandar turismo. Dejate de bromar, che, déjense de bromar. Vamos a trabajar en lo que hay que trabajar, que es industrializando la Argentina. Vamos a trabajar como hay que trabajar. Si hacemos eso, y el peronismo puede ganar la próxima elección, no sé por qué los compañeros están diciendo lo que están diciendo, tienen un mal diagnóstico económico. Nada de lo que pasó de las elecciones para acá resolvió el mamarracho de la economía de Milei, que entre otras cosas generó que tuviera que venir el fondo a salvarlo. Se comió la plata de la exteriorización de capitales, más llamada blanqueo, pero se entiende. Y tuvo que venir el 7º de caballería. Y si no estaban tocando otra música. Así todo hiciste una buena elección. ¿Pero qué pasó? Y no tuviste comando. ¿Ellos tuvieron comando? Sí. ¿Explicaron ellos lo que pasó en la elección? Sí. ¿Vos pudiste explicar lo que pasó en la elección? Tuviste 24 comandos. Este es un error de la provincia de Buenos Aires porque tendrían que haber planteado mantener el comando. Y entonces hablaban desde ahí. Pero al no estar el comando, Capital no tenía comando, y la historia se cocinó acá. En el comando de Milei, acá en el edificio, en el Hotel Libertador, ahí en Maipú y Córdoba. Y entonces, de ahí salían los comunicados para todos los medios. Y los medios ese día, pues mirá lo que pasó, encima ganaron por medio punto en la provincia de Buenos Aires, pasó esto, mirá, sumaron como quisieron. Y no tuviste posibilidad de retrucar, porque ocuparon el centro del ring con la comunicación. Pero una cosa es que comuniquen lo que está pasando y otra cosa es que no comuniquen lo que está pasando, sino lo que dibujaron. ¿El peronismo perdió en la provincia? Sí. ¿Debería haber mantenido el comando? Si no lo hizo, bueno, no importa. Ahora estamos esclareciendo lo que pasó. Y lo que hay que entender, que la realidad se va a imponer. Y si la realidad se impone, muchachos, vamos a estar muy bien. El peronismo tiene que resolver unos temas, cuál va a ser su inserción internacional, dónde se va a parar, y después encontrar los mínimos comunes denominadores. Sí, ¿por qué no? Lo hicimos varias veces, lo vamos a volver a hacer. Como decía el general Perón, la verdadera política es la internacional. Resolvamos ese tema, encontremos los mínimos comunes denominadores y después no va a tener que aguantar el oficialismo, porque la verdad que está haciendo horrible las cosas. ¿Cómo estás, amigo? Bien, todo bien. ¿Cómo viste las elecciones? Contando un poquito cómo estás viendo las cosas. Las elecciones. Y la verdad que tenés las nacionales, perdón, no, la CGT, hablamos después de la pausa. La verdad es que veo un escenario totalmente optimista por parte tuya y yo lamentablemente la veo de otra manera. Dale. Después del resultado, la tratamos de militar con cierto optimismo, sin que nos gusten algunos personajes que encabezaban y los de abajo, pero con optimismo porque la verdad que lo que está en juego es el pueblo y nosotros pensamos que desde el peronismo, en este caso de Fuerza Patria, se puede poner freno a estas políticas de este gobierno. Pero lamentablemente veo lo que viene pasando hace años y cierta parte del pueblo no comparte lo que está sucediendo. Y cierta parte del pueblo en donde hay dirigentes políticos, dirigentes sindicales que tampoco están de acuerdo con cómo se arman las listas. Por ejemplo, nosotros tuvimos la semana pasada una elección de la CGT, en donde una parte de los dirigentes sindicales planteamos la conducción por parte de un solo compañero, una sola compañera,
se llevó a una elección y la cual nuestra postura, en conjunto con otros compañeros, dirigentes y compañeras, perdimos. Pero se dio la discusión y se implantó la democracia sindical, ¿no? De cómo teníamos que elegir al compañero o a los compañeros que nos conduzcan. Porque realmente entendemos que tenía que ser una sola persona la que conduzca la CGT para volver a enaltecer y generar ese líder que tanto necesita el movimiento obrero. Pero bueno, nosotros vemos que en la política no pasa eso. Lamentablemente, aunque hagamos fuerza y demás, y los que estamos más politizados, más allegados a la política, no nos puede gustar cierta cara, pero la tratamos de militar porque entendemos lo que necesita el pueblo. Pero la mayoría de la gente o la mayoría del pueblo no lo vio así y lo manifestó. Lo manifestó en las urnas. Entonces yo tengo un escenario totalmente pesimista, que hay que comenzar a cambiar las cosas. Y lamentablemente nos puede gustar más a algunos, más a algunas, pero se deben dar cuenta que hay gente que tiene que dar un paso al costado. Ya no ser el actor principal, sino sí ser un actor accesorio. Pero acá necesitamos una renovación del peronismo, en donde también tiene que aparecer el peronismo ortodoxo, como es el que podés comunicar vos, como el que podemos hacer en hecho nosotros también, desde los dirigentes sindicales. Pero hoy esta mezcla, o como el general Perón decía en una parte de conducción política, en donde la doctrina como que fue involucionando. A ver diversos grupos que la van practicando, se va generando una diversidad, entonces no tenemos una unidad de doctrina. Yo creo que después de Menem y todo lo demás, la doctrina se fue deformando. Entonces, si nosotros realmente queremos generar o volver a esa esencia de la doctrina, debemos tener compañeros y compañeras que se dediquen a eso. Yo no estaba de acuerdo con la lista que se armó porque realmente pienso que algunos o algunas rechazaron gran parte de votos por querer aglutinar entre ciertos dirigentes que manejaron la lapicera. Quisieron meter todo ahí para entender a modo de ellos que podíamos llegar a una buena elección. Y sin embargo se dejó, como dijiste anteriormente, el comando, no se armó el comando como fue en la elección anterior. Que algunos podemos estar de acuerdo que fue una buena estrategia haber desdoblado, otros que no. Pienso que también podría haberse modificado si no se desdoblaba y íbamos todos juntos, porque íbamos a tener la presencia de todos los intendentes y demás. Pero igual creo que el mensaje del pueblo fue basta algo. Y si nosotros para el 2027 no comenzamos a modificar eso, ese optimismo que tenemos va a ser otra vez el mismo. Estamos contando, y hay que ver esos vos que nombraste anteriormente, sí, Burlando, cierta parte de Burlando, cierta parte del Frente Renovador, cierta parte de Cuño, se quieren sumar a este peronismo de Fuerza Patria. Yo los veo más alejados que cerca. Obviamente que el electorado es diferente, ¿no? Porque pero hoy, lamentablemente, no es que gana la política de Milei, sino que el rechazo a algo que está instalado, que obviamente que no es todo cierto, que lo intentan imponer constantemente los medios de comunicación oficiales, ¿no? Entonces, mi escenario es lamentablemente hoy es pesimista. Obviamente que no quiero que sea así. Y la verdad no veo de los gobernadores ese gesto, ¿no? De sumarse a algo. Veo más críticas y más alejamientos que cercanías. Esto que vos decís tiene esa... uno hoy es así. Fuerza Patria no existe más porque era un frente electoral que se terminó. Yo estoy hablando del peronismo. Peronismo se tiene que dar su organización en el Consejo Superior. Vos estás hablando del partido justicialista. Esa es una de las herramientas electorales. Sí. Hay principios y valores, hay otras herramientas electorales. Por decir una. Claro, y ahí nos podemos juntar todo en una confederación. El tema es si el peronismo logra dialogar con los cordobeses, los salteños, los santacruceños, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que cuando se armó la juventud en nuestro gobierno, la idea era no tirar ningún viejo por la ventana. ¿Cómo hacen ustedes? Ustedes tienen pibes y tienen mayores. A mí me parece que esa es la historia. Estoy hablando de lo que tenemos que hacer de acá para adelante. Yo lo veo que hicimos un piso razonable y creo que estamos en condiciones, por el pueblo
desde nuestra doctrina, no hay ninguna duda, de reconstruir una Argentina bien peronista. Así que, bueno... Pero Guille, la han deformado. Bueno, por eso la doctrina. No es solo en la época de Menem, sí, sino seguro. que también pasó en esta etapa. De hecho, quizás lo que se perdió es la capacidad de coexistir en un debate interno, que es muy importante entender que no se da en el partido, porque si no va a haber mucho que no vamos a poder participar si somos de otra herramienta electoral. Entonces se tiene que dar en el marco del movimiento. Y ahí entonces el movimiento obrero, a su vez, tiene que funcionar en el Consejo Superior, la rama más importante. Pasa que se perdió la capacidad de funcionar como movimiento, y eso es lo que tenemos que recuperar. Contanos cómo se dio ese debate, porque también hubo congresos de la CGT donde se dividían, se iban, se enojaban. No, yo comparto totalmente eso con vos, y seguramente la próxima reunión del Consejo Directivo de la CGT es una cosa de las cuales plantearé de cara al futuro, de tener la capacidad de coexistir, que dijiste, y de convivir, ¿no? Yo creo que a la CGT, desde que las 62 organizaciones se diversificó, que la representa uno, que no sé, ya son como 3 secretarios generales que representan a 62 organizaciones diferentes. Yo creo que ese brazo político tiene que volver a refundarse, ¿no? En uno solo. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente cuando se comienza a hacer política o apoyar a uno o apoyar a otro, desde la CGT sin estar consensuado, ahí la CGT se comienza a partir, se comienza a dividir. Y si no, vos no haces, siendo conducción, no haces parte a todos y a todas de esa discusión de a dónde vamos, comienza a aparecer esto, que lamentablemente termina rompiendo a la CGT. Lo que digo es que hay que volver a refundar un espacio, un brazo político de este movimiento sindical, para volver a discutir sin que eso perjudique a la CGT en su conjunto. La CGT se tiene que dedicar a defender a los trabajadores y a las trabajadoras, estrictamente a lo sindical, y obviamente que hay que ir relacionándose con otro brazo político, pero la unidad esa que tanto cuesta, hay que valorarla, no naturalizarla, y más en este momento, ¿no? Que se necesita la unidad de todos los trabajadores y obviamente de los sindicatos para hacer frente a lo que viene y que quiere imponer este gobierno. Y lo que decía anteriormente, sí, nosotros buscábamos desde un sector del sindicalismo la conducción de un único secretario general o una única secretaria general, pero no se dio. Entendimos que la real unidad es con uno solo, no con 3, porque si no estamos plasmando tres conjuntos diferentes, si es así, en donde un sector peleaba por ciertos compañeros, otro sector peleaba por otros compañeros y otro sector peleaba por otros compañeros. Así fue que se dio la discusión, en un debate claro que se dio, y la cual mi sindicato con el secretario general Omar Maturano plasmó esta idea, y bueno, en democracia se llevó a votar, y bueno, la mayoría decidió que sea un triunviro, porque bueno, no había un consenso para que sea uno solo. Y hoy estamos esperando a la primera reunión de Secretaría Nacional, en donde vemos que ya los medios comenzaron a criticar al triunviro, que son secretarios generales sin músculo, sin peso, pero nosotros, desde parte de la fraternidad y muchos sindicatos, entendemos el contexto, entendemos la situación, y estamos para aportar y darle el músculo ese que necesitan desde todos los sectores, porque realmente queremos este triunviro fortificado para lo que se viene, ¿no? Y bueno, todos los compañeros y compañeras de abajo que vamos a acompañar en el secretariado, darle ese empujón o esa impronta que necesitan obviamente los secretarios generales para podernos llevar a buen puerto. Cuando se elige la lista que va a conducir el gremio, se elige también los congresales a la CGT, ¿así es el proceso? Hay algunos estatutos que sí, otros que no. Otros que lo elige el Congreso del sindicato. Sí, ¿Quién lo ve? hay algunos que sí, por ejemplo, en el nuestro se hace una reunión de secretariado nacional y esos eligen los delegados al Congreso.
al confederal. Sí, o al confederal o al Congreso como fue ahora el 5 de noviembre. Hay otros sindicatos que ya en la lista tienen los delegados a los congresos de la CGT. Y de ahí, claro, es la relación que hay con los gremios más grandes, al tener más afiliados, tienen más posibilidades de juntar. Claro. Yo me recuerdo cuando surgió Ubaldini, que fue una propuesta de la UON, de aquella UON que tenía 400.000 afiliados, 300.000. Porque es la UON que viene, es en la época de Alfonsino, o sea que es una UON que atravesó el proceso de la dictadura, pero cuidado, Lorenzo Miguel todavía era una voz de mando importante. Sí. Eso era por la cantidad de afiliados que tenía. Sí, bueno. Y las participaciones que había. Siempre Comercio es el sindicato que tiene más afiliados, pero bueno, ahí depende de la relación que tengas y cómo operás y cómo jugás y cómo... Muy bien. Entonces, lo que está pasando aquí es, porque el músculo que tenía Ubaldini se lo daban los gremios grandes también, los gremios importantes. Se lo pueden dar ahora también. Sí. Se lo pueden dar. Yo las declaraciones que vi de los muchachos, bueno, son unas declaraciones donde de alguna manera empezaron a decir, va a haber un debate con el gobierno, ¿no? Va a haber un debate, hay situaciones que no se pueden permitir y que es importante distinguir esto. Nadie se va a negar a discutir un convenio laboral, ustedes lo hacen todo el tiempo, no son el mismo convenio de aquellas máquinas que estas máquinas, es ridículo. Ahora, el problema es que si discutís un convenio, sacá tu gremio, porque es un gremio muy especial, donde la gente que está muy formada, son un gremio, no cualquiera maneja una formación, ¿no? Así que ustedes están capacitados son trabajadores, pero de un estilo muy especial. Pero supongamos el sindicato de comercio, donde, bueno, ser vendedor de mostrador tiene su arte, pero tampoco es que podés empezar de chico, qué sé yo, con otro salario. El tema es que no necesariamente vos podés estar discutiendo esto cuando abunda la desocupación y la baja de ventas. Porque yo escuché el otro día una dirigente de las pymes, en Crónica la escuché, que decía, no, porque nosotros estamos discutiendo un tema de costos, que por ahí hay costos innecesarios en el salario, y que el trabajador no se lo lleva y no se lo lleva a nadie, y entonces, bueno, supongamos que sea un tema de costos. Ahora, después decía, no se vende nada. El problema nuestro es que no se vende. Bueno, pongámonos de acuerdo, si no se vende, vos querés una distribución del ingreso a favor del capital en contra de los trabajadores para resolver la falta de venta. No, ahí no, eso no se puede permitir. Por eso, si es distribución del ingreso, eso no es modernización. Porque la modernización es para que los trabajadores ganen más, no para que ganen menos. Para que tengan más reparto de la torta. Entonces no es un tema de costos. Si vos ya conseguiste vender, y vos conseguiste, porque cambió la tecnología, ser más eficiente y eficaz en tu negocio, y entonces bajás los costos por unidad vendida. Vos generás la pieza, la vendiste y bajaste los costos, podés bajar los precios. Estamos de acuerdo. Si vos comprás más barato, hasta el trabajador le sirve. Sí. Porque aumenta el poder adquisitivo. Ustedes pelean poder adquisitivo, no salario nominal. Lo que pasa es que el salario nominal va acompañado por la inflación y entonces ese es el marco que se hace. Pero supuestamente inflación cero. Claro. También pueden pedir aumento de salario porque mejoró la productividad. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No es lo mismo llevar los trenes llenos que llevar los trenes vacíos. Totalmente. Bueno, imagínate un camión. No es lo mismo que vaya con la mitad de la carga, un tren de carga. Bueno, aumentó. No es lo mismo llevar 10 vagones que 70 vagones. Y bueno, entonces si vos llevas 70 vagones, porque te lo permite la locomotora, la de adelante, la de atrás, lo maneja, ¿y por qué ese hombre no va a ganar más? Totalmente. Entonces no hay ningún inconveniente. Con inflación cero, también se puede discutir que gano más. Y eso se llama distribución del ingreso. Y ahí empezamos a hablar de verdad. Por eso me dice, no, pero Moreno mentía con la inflación, fíjese cuánto aumentaban los salarios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros queríamos que aumentaran los salarios por encima de la inflación, para que los trabajadores ganen más y tengan más participación en la renta, para que tengan menos. Por eso hay unos líos que se arman. Ahora, no está claro esto. Y yo te aseguro que la discusión sobre la modernización laboral, si se hace
con desocupación al alza y faltan ventas, porque falta rentabilidad empresarial, es un lío. No. Porque lo que quieren es reemplazar la que no se llevan hoy, porque no hay rentabilidad, a costa de los trabajadores. Eso va a ser muy difícil. Por eso tienen que clarificar el debate. Totalmente. Nadie se va a negar a esto. Simplemente hay que clarificarlo y poner las cosas donde hay que ponerlas. Dale. Porque es muy fácil querer discutir sobre este concepto que es productividad. Yo te lo discuto, está bien, bueno, pero siempre que sea cuando hay una economía en crecimiento, no en recesión. Cuando hay trabajo, no cuando no hay trabajo. Lógico. La verdad que es muy disparatado decir esto, ¿no? Porque ahí sí se da lo que dijiste vos. Entonces es un problema de costo. Entonces para ellos, nosotros somos un costo. Los trabajadores y las trabajadoras somos un costo. Entonces cuando nos va bien, le pagamos menos. Y ahí ya no es que pasa a ser el concepto de productividad, no, ya pasa a mezclarse con lo básico del salario. Claro. Y ya comienza a ser una parte del porcentaje total del salario. Ahí entramos Claro. en el problema. Claro. Porque, insisto, una cosa es bajar el costo por unidad vendida. Claro. Eso significa que si vos con la misma dotación producís más, nadie se va a enojar. No. Y si tenés que cambiar el convenio para eso, no hay ningún inconveniente. Después discutimos cómo se reparte esa productividad. Ahora, cuando no hay venta, lo que quieren hacer los muchachos es, ahora vamos a tener 2 años más de baja venta. Entonces el que paga el pato son los trabajadores. Bueno, no, muchachos. Porque ese es el discurso. Y vos le preguntás, ¿pero están vendiendo? No, se vende. Y entonces, Sí, ¿cómo va a lo discutir? primero que tenés que discutir es que se venda más. Sí, sí. Después que se vende más, obviamente el mundo siempre está bajando costos, ¿por qué no vamos a bajar costos sobre unidad vendida? Un día me vino a charlar Coca-Cola en nombre de los camiones, como yo pagaba, y entonces que no le alcanzaba el aumento que le estábamos dando. Y le dije a Lee, que era el representante de Coca-Cola, inglés, Ujú. de familia inglesa, él era argentino, bien argentino. Tenía la distribuidora de Mar del Plata y toda esa zona. La segunda más importante, la primera es Capital, Gran Buenos Aires, la segunda estaba por ahí. Embotelladora y distribuidora. Le digo, pero decime una cosa, Lee. Hace 6 meses atrás vos sacabas los camiones a la mitad. Porque yo salgo de casa y a esa hora que salgo están llegando los camiones, tengo los chinos, viste que los... Sí, sí, sí. Sí, y ahora yo los veo llenos. Sí, me dice. ¿Y esa ganancia de productividad a dónde fue a parar? Ay, me dice, sí, la verdad que el gerente no me hizo bien los números. Los hago y vuelvo. Y ahí se terminó. Claro. Y ahí se terminó el debate, nunca más, ni un sí ni un no. Después tuve el caso de Quilmes. Pero ese ya es otra historia que ya la conté. Pero esta de Coca-Cola, que alguna vez No la la conté. sabía la de Quilmes. Y la de Quilmes, el tipo dice, viene, me dice, Moreno, ese fue el primer debate que tuve, no me alcanza el aumento que nos da. Yo había dividido masivo, selectivo, premium, ¿no? Premium sería la Corona, por Sí, ejemplo, sí. no me entendés. Y la Cristal, que la que tomaban los muchachos, era la masiva. No me alcanza porque vamos a invertir y vamos a tomar 500 trabajadores. Avísele al presidente que vamos a tomar 500 trabajadores. No echar, vamos a tomar. Claro. Fíjate la Argentina, Sí. la diferencia que habla. Y yo me lo quedo mirando y le digo, muchacho, en el sistema capitalista que es el que vivimos, se invierte para bajar los precios. No conozco ningún empresario que invierta para subir los precios. Mire la inversión que voy a hacer, pero voy a vender todo más caro. No existe eso, muchacho. Y se quedó, miró para abajo. Dijo, bueno, pero no me alcanza para hacer la inversión. Pero no la tiene que financiar el mercado. Anda a financiarlo el sistema financiero, no tus clientes. Claro. Bien, que sí, que no. Vamos a hacer, mire, no me alcanza. Bueno, te hago los costos y le hice un requerimiento, venía dentro de 15 días. Los 15 días que vino le alcanzaba y le sobraba. Sí. Pero ya vino con los accionistas. Ya vino con los accionistas y ya los accionistas dicen, bueno, estamos haciendo una modificación interna, porque bueno, no se hacían bien las cosas, tranquilo, estamos conformes, dígale al presidente que se va a hacer la inversión y vamos a tomar 500 trabajadores. Bueno, y así fue, se anunció y nadie invierte para subir los precios. Es una locura. ¿Cómo? Claro. Se invierte para bajar los precios. Sí. ¿Dónde escuchaste vos que no voy a invertir, Arcor, voy a invertir 500 millones de dólares para subir los precios?
Pero es ridículo ¿Cuál es esto, porque eso. Bueno, los muchachos a veces... Son golosos, quieren recuperarla rápido. no, claro, bueno. Vos fijate que eso fue lo que hizo Galucho en YPF. Aumentó la nafta porque decía que tenía que invertir en vaca muerta. No, Galucho, hicimos un lío bárbaro. Si vos tenés el combustible caro, está todo caro en la Argentina. Porque un país tan extenso como la Argentina... Ahora, estos debates son debates que se tienen que dar de cara al sol. Por ejemplo, yo celebro que hoy el primer mensaje de salutación que recibí es del padre Hermans, que me planteó, porque es el Día de la Tradición hoy, Sí, sí, sí. y entonces me planteó la relación desde Dios, desde el rito mío, que es, yo soy católico, soy apostólico obviamente, y soy romano, sobre los valores de nuestro rito para la tradición. Sí, sí. Y bueno, esto es muy relevante. Pero entiendo lo que nos está pasando con el sector evangélico. Pero ¿cuándo lo terminé de entender? No me voy a meter en la teología porque eso es un absurdo. Sabes que una vez vino una amiga, a través de una amiga, vino otra amiga que era de ella, me da 2 libros. Moreno, le lleva estos libros al Papa. Y era tan largo el viaje que lo leí y eran finitos. Ahora está trabajando en el Vaticano, y trabajó con este Papa. O sea, Francisco la puso a trabajar con el que ahora es Papa. Ah, mira. Y no lo conocía Francisco porque los libros se los llevé yo. Una estudiosa, una filósofa y teóloga de la UCA. Ahora está radicada en Roma, se casó con un norteamericano. ¿Por qué te cuento esto? Porque es la historia del catolicismo en Estados Unidos. Cuando vos lees la historia del catolicismo en Estados Unidos, es una historia muy interesante. Búsquenlo y leanlo el Lo voy a libro. buscar. ¿Por qué? Porque el catolicismo en Estados Unidos, como fue acá, pero después algo de eso se perdió, representaba a los trabajadores. ¿Quién es la iglesia del status quo en Estados Unidos? La inmigración es inglesa, por lo tanto, es la protestante, en este caso la anglicana. Sí. A los trabajadores los expresa el catolicismo romano. Hay situaciones tremendas, fin del siglo XIX, donde los protestantes matan a miles y miles de católicos, le prenden fuego a las iglesias. Todo esto no se conoce. No, no. Hasta que vos lees la historia del catolicismo. ¿Por qué eran irlandeses? O en su defecto escoceses los que llevan el catolicismo. Que no son ingleses, No, no. porque estos Claro. están sometidos por los ingleses. Entonces las luchas en la Gran Bretaña también es con los irlandeses del norte, con los escoceses. La historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos es representando a los humildes, entre comillas la popular. Sí, 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 sí. Y ahora resulta que los evangélicos en Argentina expresan a muchos sectores populares. Sí, sí. Bueno, esa es toda la discusión que se está dando en la Iglesia Católica, porque cuando vos vas a Luján, si hay una expresión claramente popular es cuando vas a ver a la Virgen. Total. Totalmente. Millones de personas. Sí, 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 Totalmente. sí, sí. Ahora, no necesariamente eso se expresa todo el tiempo. Y este es el debate que también hay en la Iglesia Católica. Por eso tenés obispos peronistas y obispos que no son peronistas. Sí, sí, sí. Y hay obispos gorila. Oh, Y hay algunos que, no sé si a nivel obispo, pero algunos que incluso están de acuerdo con mi ley, porque dicen, bueno, hay que volver a la división de la Edad Media, donde la división era por obispado. El obispado de Quilmes no es Quilmes. El obispado de Lomas no es Lomas. Es todo, es mucho más. sí, sí, sí. Claro, abarca Es- varios distritos. Esa división no es la división laica. Dice, no, hay algunos, cuando mi ley viene y dice voy a destruir el Estado, Quiere hacerlo. se entusiasma porque volvemos a donde el que ordenaba era el obispo. Todo esto se está discutiendo ahora, no me voy a meter, acá traje varios curas y traje varios pastores y traje islámicos también, Porque el occidente que se está armando, mi querido amigo, que es al cual pertenecemos, ya no tiene más las categorías europeas del racionalismo, del iluminismo, del posmodernismo, empieza a tener las categorías teológicas. Pero no son solo las judías cristianas, se incorporan las islámicas. Y dentro de las cristianas están los protestantes,
los evangélicos. Esto no significa que no discutamos esto. Todo esto está, y el peronismo está acá. No está en los regímenes agnósticos o ateos. No, para nada. Está acá. Por eso es tan interesante esto que estuvimos discutiendo. ¿Dónde se va a alinear el peronismo en un excedente que incluye, en un occidente que incluye a todos? En un día que es el día de la tradición, extraordinario día para recuperar las raíces. El cierre es tuyo, que nos dieron un ejemplo de cómo se tiene que elegir en la diversidad algo que exprese la unidad. Le viene muy bien al peronismo. Cerrar el programa. No, amigo. gracias, Guille, gracias por la invitación, y en parte venía no solamente por los temas que salieron al aire, sino para expresarte la solidaridad tanto del sindicato que vengo, de la fraternidad, como de la juventud sindical de la CGT por siempre, ¿no? No solamente por haber estado en diferentes actividades acompañándonos y obviamente predicando lo que tanto queremos, sino también como persona, como exfuncionario, y sobre todo por cómo mantenés viva la voz del peronismo, que tanto hoy hace falta. Así que mi saludo de parte de todos los compañeros y compañeras hacia vos, y esperamos vernos prontamente. Esperemos que nos sigamos viendo.